Puranoticia.cl presenta Hora de Noticias. Las informaciones más relevantes de la última hora en un resumen preparado por nuestro departamento de prensa. Tú nos ves, nos escuchas y nos lees. Puranoticia.cl. Esto es Hora de Noticias en Puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Hora de Noticias a través de todas las plataformas de Puranoticia.cl. Recuerda que tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio y nos lees en la web. Estos son los principales titulares preparados para usted desde el departamento de prensa de Puranoticia.cl este martes 7 de abril. Amenaza de ataque armado en el Colegio Nacional de Villa Alemana obliga a suspender las clases. Impactante aviso fue encontrado en un baño del establecimiento. Gobierno del presidente José Antonio Kast ingresa proyecto contra violencia escolar. Se buscará que haya revisión de mochilas y el fin a las capuchas. Gobierno descarta desprolijidad en nombramiento de Aldo Ivani en salud y afirma que no contaban con antecedentes de 2011. Mujer muere tras ataque a balazos en Cartagena. Una segunda víctima está grave en un recinto asistencial. Ataque armado en La Pintana deja a un sujeto fallecido y un transeúnte lesionado. El hombre de 24 años fue atacado en la población El Castillo. El ex convencional Rodrigo Rojas Vade descartó autoatentado en el ataque sufrido, pero admitió episodios de falta de conciencia. El senador de Renovación Nacional, Miguel Ángel Becker, confesó que le hubiera gustado mejores resultados en materia de seguridad durante las primeras semanas del gobierno de José Antonio Kast. FIDAE 2026 despega con récord de participación y un potente despliegue internacional en Santiago. Evento tendrá más de 400 expositores de 35 países y la mayor presencia histórica de Estados Unidos. Camión con carga hunde pavimento debilitado por rotura de matriz en arteria de Concón. Hecho ocurrió durante la madrugada de este martes en la avenida Magallanes. Nicolás Jarry dejó atrás su racha negativa y consiguió su primer triunfo del año en un convincente entreno en el Challenger de Madrid. Universidad Católica se prepara para su entreno en la Copa Libertadores 2026. El cuadro de la franja recibe a Boca Juniors. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció su amenaza contra Irán y advierte que toda una civilización morirá esta noche. Vamos de inmediato con nuestra unidad móvil a cargo de Daniel Zunino, quien nos trae algunas de las informaciones más destacadas de la jornada en nuestra región de Valparaíso. ¿Cómo está, Daniel? Buenas tardes, bienvenido a Hora de Noticias. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes ya, 13:04 y vamos con lo que marcó esta mañana a la comunidad de Villa Alemana, porque preocupación generó en la comunidad de esta comuna del interior tras una amenaza de ataque armado al interior del Colegio Nacional Santa Ana, situación que obligó a suspender las clases durante esta jornada. El hecho quedó al descubierto luego que un estudiante alertara a Inspectoría General sobre un mensaje encontrado en uno de los baños. Este estudiante va al baño y encuentra un mensaje donde se advierte textual: mañana tiroteo en el tercer piso. Esto fue encontrado ayer. Ante la gravedad de esta amenaza, Ricardo, déjame contarte que el recinto educacional activó de inmediato protocolos de seguridad, en estos casos terminando la suspensión preventiva de las clases mientras se evalúan los pasos a seguir junto a las autoridades. Desde la dirección del colegio informaron que se realizó una denuncia correspondiente a Carabineros y que se pondrán a disposición todos los antecedentes para dar con el responsable de este mensaje que generó alarma en la comunidad educativa. Además, se recalca en este caso, Ricardo, que la principal prioridad
es resguardar la seguridad y el bienestar tanto de los alumnos como de funcionarios también de este colegio. Cabe señalar que este tipo de situaciones se dan en un contexto extraño a nivel país, Ricardo, porque tras recientes hechos de violencia escolar, además que se han encontrado armamento en las pertenencias de algunos alumnos dentro de nuestro país también, y no es el primer caso de amenazas. También tuvimos un caso durante la jornada de ayer en Valparaíso y Viña del Mar. En este caso se opta por suspender las clases, pero claro, esto nos ha llevado a reforzar las medidas preventivas en distintos recintos educacionales de la región. Un caso que vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en establecimientos educacionales y la importancia de actuar oportunamente ante cualquier tipo de amenaza. En este caso fue una amenaza de tiroteo, entonces un mensaje explícito, Ricardo, explícito. Mañana tiroteo en el piso 3. Se está poniendo de moda esto, Daniel, porque ayer era aviso de artefactos explosivos, hoy de lo que está pasando en Villa Alemana, de tiroteo y de verdad de motivos delictuales que están afectando a los colegios en nuestra región, y creo que esto es inédito, no se había vivido antes, al menos Villa Alemana, Quilpué, Viña del Mar, Valparaíso, están bastante preocupados por esta ola de rumores, tanto de atentados como también de estas medidas que se tienen que tomar para que no suceda lo que pasó en Calama. Es que ¿sabes lo que pasa? Ahí hay un tema bastante relevante en el cual también entramos los medios de comunicación. Nosotros informamos este tipo de hechos, pero desgraciadamente da la impresión que cada vez que se informa esto es como que estamos inspirando a que siga ocurriendo. Es una sensación bastante extraña, al menos la que me deja a mí, porque claro, hoy es Villa Alemana, mañana puede ser Limache, el pasado puede ser Quilpué. ¿Por qué? Porque se está, como tú bien dices, se está poniendo de moda quizás este tipo de amenazas que claro, llevan a suspender clases, llevan a realizar operativos especiales dentro de los colegios. Esta mañana estuvimos en el Colegio Nacional de Villa Alemana, en la sede de Santana, sede de educación media. Hay que recalcar eso porque tiene 3 sedes este colegio, una sede de prebásica, una sede de básica y una sede de media. El aviso de tiroteo fue en la sede de educación media, y había también, conversamos con personal de seguridad pública del municipio de Villa Alemana, y nos comentaban fuera de micrófono el hecho que estaban suspendidas las clases. Nos comentaban también que se pidió expresamente rondas preventivas para el colegio, tanto de carabineros como de seguridad pública por parte del municipio, o sea, rondas para evitar cualquier tipo de incidente. Hoy día estaban las clases suspendidas, pero también se pidió un patrullaje especial para los días de clases cuando se retome la jornada con normalidad. La inquietud, la inseguridad que tienen los padres de estos hijos, de estos estudiantes, en este y otros colegios que hemos tenido esta clase de avisos de atentados. Además, yo de verdad que me pongo en el lugar de ellos y sería bastante prudente enviar mis hijos al colegio. No estoy llamando a que no se vaya a clases, pero creo que aquí también tanto va el cántaro al agua que al final se rompe, ¿no? Es como el cuento de Pedrito del Lobo, que viene el lobo, que viene el lobo. Cuando ven el lobo tal vez no le vamos a creer. Exactamente. Y esto, Ricardo, hay que también ponerlo en contexto. En Estados Unidos esto es bastante más habitual de lo que se cree. Por lo tanto, da la impresión también que el uso de internet, de redes sociales, también está influyendo tanto en la comunidad estudiantil como en los jóvenes. También hemos tenido avisos de tiroteo en universidades. El año pasado tuvimos un aviso de tiroteo en la Universidad Católica, un aviso que fue difundido por redes sociales, también por internet. Entonces estamos hablando también de que a veces este mundo globalizado tiene ciertas desventajas. Se busca copiar lo negativo, enfocarse en lo que está mal, en buscar reconocimiento de mala forma, siendo que antes habían muchas formas de hacerse conocido. Hablamos, Ricardo, el deporte, las buenas notas, eso es lo que hay que incentivar. El que el compañero sea deportista, hay que incentivarlo. El compañero tenga buenas notas, hay que incentivarlo, pero cuando el compañero se destaca por hacer este tipo de amenazas o este tipo de portarse mal, de verdad que
claro, hay cambios en la sociedad, en la juventud hoy en día, Ricardo, que según mi punto de vista también están influenciados por el uso de Internet. Aquí hay líderes negativos y positivos. Se están destacando los negativos en los establecimientos y tal vez ni siquiera son del mismo colegio. Daniel, es una moda que está dejando a algunos como los superhéroes cuando no lo son. Exactamente. Lamentable situación, esperemos novedades respecto a este colegio, Ricardo. Al parecer el día de mañana ya se retomarían las actividades curriculares correspondientes a lo que es una jornada normal de estudio. Importante es que los padres crean en quienes están ahí trabajando, los profesores, los inspectores, la gente de auxiliares, porque le van a proteger a sus hijos. Creo que esta es una muy buena medida, el no haber hecho las clases en el día de hoy, pero el mundo tiene que continuar y creo que ya mañana seguramente va a ser historia. Esperemos, Ricardo. Continuamos, tú lo adelantaste en titulares cuando comenzaste el programa. Tenemos también un importante problema vial que se registró la mañana de este martes en la comuna de Concón. ¿Qué ocurrió? Luego de un hundimiento de un pavimento que obligó el corte total del tránsito de la avenida Magallanes. La situación se originó cerca de las 6 de la mañana a raíz de una rotura de matriz de agua, lo que provocó un debilitamiento de la calzada en una de las principales arterias de la comuna. Posterior a esto, el paso de un camión con carga por el sector terminó por generar el colapso del pavimento, aumentando la magnitud de la emergencia. Se puede ver en imágenes cómo este camión logra colapsar el pavimento con la avenida Magallanes. Después de esto, el paso de un camión, se rompe esta matriz primero y el paso del camión ya por el peso genera el colapso. Según explicó el alcalde Freddy Ramírez, el incidente provocó incluso el desplazamiento del vehículo en el lugar, producto de la inestabilidad del terreno. Escuchemos sus palabras. A eso de las 6:30 de la mañana del día de hoy se nos ha reportado una rotura de matriz en una de las principales calles de acá de Concón. Esto provocó un debilitamiento de la calzada, lo que posteriormente generó este desplazamiento de un camión y hundimiento en el mismo lugar. Quiero destacar la presencia de los organismos municipales, tanto de seguridad pública, operaciones, dirección de obra, que están trabajando de muy temprano para contener el sector. También se encuentra la empresa sanitaria para resolver esto a la brevedad posible. Importante señalar, Daniel, que esa es una arteria bastante concurrida. Está ahí Magallanes con la intersección de Manantiales, que es donde mayor afluencia de vehículos tiene en la jornada matinal. Daniel. A ver. Bueno, estamos retomando el contacto con Daniel Zunino, nuestro periodista, que esta jornada también nos está contando de este hecho que ocurrió en la madrugada de hoy, aproximadamente a las 6 de la mañana, en la calle Magallanes, donde hay bastante afluencia de vehículos en la madrugada y también en la mañana, entre Magallanes y Manantiales, decía yo, que es donde están los supermercados, donde está también todo lo que es los paraderos de micro, ahí en una de las áreas y arterias más concurridas por vehículos en la comuna de Concón, y que esta madrugada dejó ahí también el tránsito suspendido por los trabajos que también realiza la empresa Esval para poder retomar también lo que era el flujo de los vehículos, pero también lo que era el suministro de agua potable. Vamos con usted, Daniel, volvemos. Ricardo. Le escucho entrecortado. ¿Todo bien? Perfecto. Ahora sí. Ahora sí, tenemos un pequeño inconveniente con la red satelital. Continuamos entonces con más informaciones. Los resfríos están en la orden del día, la influenza igual. Por lo tanto, este lunes 6 de abril comenzó oficialmente la campaña de vacunación contra la influenza del 2026 en el Hospital Carlos Van Buren, específicamente en su consultorio adosado de especialidades en el marco del plan de invierno. La iniciativa busca proteger a la población más vulnerable frente a las infecciones respiratorias agudas que tienden a aumentar durante esta época del año debido a la mayor circulación de virus. Desde el recinto asistencial, la subdirectora de gestión de cuidado
Carolina Hernández destacó que esta estrategia es clave para reducir hospitalizaciones, complicaciones graves y la mortalidad asociada a la influenza. En cuanto al público objetivo, la campaña está dirigida a personas mayores de 60 años, pacientes con enfermedades crónicas entre los 11 y 59 años, mujeres embarazadas en cualquier etapa de gestación, también importante las embarazadas, además de lactantes desde los 6 meses y escolares hasta quinto año básico. Asimismo, se enfatizó que esta influenza sigue siendo un problema de salud pública a nivel global, debido a la capacidad de generar brotes epidémicos, por lo que la vacunación se posiciona como una de las principales herramientas de prevención. La vacunación entonces estará disponible desde lunes a viernes en el CAE del Hospital Van Buren, con el objetivo de facilitar el acceso a todos sus usuarios que acudan al recinto. Un llamado a vacunarse entonces desde este programa, Ricardo, de forma oportuna para enfrentar de mejor forma la temporada invernal. Así que a vacunarse. De todas maneras, Daniel, creo que acá es una campaña a nivel nacional y que el Ministerio de Salud es el que entrega todo lo que es las vacunas y que van a estar seguramente a disposición de quienes cumplen con estos requisitos, que son mayores de edad, con también embarazadas, enfermedades de base, y que se pueden inyectar, inocular en cualquiera de los consultorios también de nuestro país. También hay campañas de estaciones de metro, también yo he visto, Ricardo, hay que estar atento a las campañas de supermercados, también se está vacunando por parte también de equipos municipales. Y bueno, es lo que tenemos respecto a esta campaña de vacunación. Qué importante señalar, Daniel, antes de que vamos y continuemos, qué importante que la gente pueda protegerse de la influenza, porque muchas veces la tomamos muy a la ligera, y creo que aquí evitaríamos dejar de ir a clases, al trabajo, contagios también dentro de la misma familia, entonces creo que es importante la vacunación. Muy importante en los sectores de riesgo, entonces, embarazadas, adultos mayores y enfermos crónicos. Ahora sí, continuamos con algo ocurrido en la ciudad puerto de Valparaíso, mejor dicho, en la región de Valparaíso, bien digo, pero en el centro de la ciudad de Quillota, una ciudad bastante conocida por nosotros, Ricardo, porque un hombre de 45 a 50 años perdió la vida luego de desplomarse en plena vía pública del centro de la ciudad, en Quillota, provocando conmoción en los transeúntes. La víctima fatal pierde el conocimiento cuando se dirigía al centro de diálisis ubicado en calle Blanco de la comuna. Por causas que aún son investigadas, el hombre se habría sentido mal y se habría desplomado en el lugar, confirmándose su deceso en el mismo sitio. Hasta este lugar concurren unidades del Cuerpo de Bomberos, del SAMU también, SAMU base de Quillota, además de funcionarios de seguridad municipal de Quillota. Cabe hacer presente que se le practicó reanimación a esta persona, Ricardo, sin embargo no fue posible hacer ningún tipo de acción adicional ya que no presentaba signos vitales. Lamentablemente hay que tener bastante cuidado entonces en esta situación, hay que estar preparado. Claro, esta persona se dirigía a un tratamiento médico, un tratamiento que no es fácil, la diálisis. Para quienes hemos tenido algún conocido con algún problema renal, sabemos que esta diálisis para muchos es un tormento, no es para nada fácil, así que es para valientes la diálisis, me atrevo a decirlo. Sí, de todas maneras, ese es un centro de diálisis bastante concurrido, Daniel, ahí en Calle Blanco, entre Chacabuco y Prat, que son las calles céntricas de la ciudad, y que en la jornada de hoy, tipo 11 y media de la mañana, tuvo este desenlace final de una persona que iba a ese centro de diálisis. Así es. Y estamos también presentes acá en el Congreso Nacional, Ricardo, por una razón bastante especial, porque un llamado a defender los derechos laborales realizaron diversas organizaciones también sindicales en un punto de prensa desarrollado en el sector de El Pensador frente al Congreso Nacional acá en Valparaíso. La actividad fue convocada por la CUT Provincial de Valparaíso, junto a parlamentarios y parlamentarias, en medio de un escenario marcado por recortes en el sector público, alza en los combustibles también, aumento de despidos y lo que califican como amenazas a los derechos laborales y sindicales.
Tenemos palabras entonces. En este contexto conversamos con el secretario de la CUT provincial de Valparaíso, Alexis Antinado. Escuchemos. Bueno, la verdad que venimos a expresar nuestro descontento por las medidas que ha venido tomando el gobierno por una supuesta crisis, que todos sabemos que no es así, una crisis financiera, económica. Las cifras dicen otra cosa, pero que las medidas que ha venido tomando el gobierno van en la dirección fundamentalmente de beneficiar a grandes sectores, a los sectores más ricos de este país. Hoy día el gobierno va a entrar una ley miscelánea, un proyecto de ley miscelánea justamente para bajar los impuestos a las empresas y a los más ricos, en desmedro de lo que debiera ser, que tiene que ver justamente con las mejoras hacia todos los sectores de trabajadores y trabajadoras del país, en el sector de salud, de educación y del sector privado también. Esta carta de descontento se la hicimos llegar al diputado Luis Cuello, que es de la Comisión de Trabajo, y que obviamente él lo va a retransmitir hacia los otros diputados. Creemos que en este momento el gobierno lo que ha hecho ha marcado la tendencia a que los trabajadores, las trabajadoras de los sindicatos, de las agrupaciones, de profesionales, de profesores, de trabajadores, de educación, de salud, de los estudiantes, de los pobladores, los ha convocado justamente a tener una unidad para enfrentar justamente las políticas de este gobierno. Voy a dejar a mis compañeros que son dirigentes de distintos sectores de acá de la zona. Bueno, ahí se movilizan varios sectores, Daniel. Veíamos a la FENAT, veíamos rostros conocidos también de dirigentes ya de muchos años de la ANEF, entre otros, y la CUT, además de el profesorado. Entonces, aquí hay una mixtura de instituciones y también de sindicatos que fueron a ver este problema que se está suscitando en el día de hoy y que no es nuevo tampoco. Claro, no es nuevo. Sabemos que la CUT constantemente ante cualquier tipo de cambios está pendiente para reclamar lo que ellos consideran justo. Tenemos también por parte del ámbito de la salud el presidente regional de la Confusan, Fabricio González, que también se refiere al impacto de estas medidas, especialmente en la atención primaria. Escuchemos. Primero que todo vinimos a apoyar la convocatoria hecha por la CUT de Valparaíso. Nosotros como trabajadores y trabajadoras de la atención primaria estamos muy preocupados porque el recorte del 3% del presupuesto afecta no tan solo la estabilidad laboral de los trabajadores y las trabajadoras, sino que también está afectando la atención en cada centro de salud de atención primaria. Solo desde el año 2020, solo al año 2024 ya había habido un recorte de 400.000 millones de pesos y ahora sumado a un recorte de 517.000 millones de pesos, la situación en el sector salud se complica en demasía. Además también creemos nosotros que si bien hay una crisis artificial, una crisis de emergencia que fue creada también por este gobierno a través de la desinformación, nosotros como trabajadores creemos que mientras ellos reconstruyen supuestamente el país, están destruyendo los servicios públicos y en especial también la atención primaria. Así que venimos a hacer ese reclamo con fuerza, vamos a estar movilizándonos lo que sea necesario y esperamos también que el gobierno recapacite, que la oposición también esté a la altura y que podamos retener este recorte presupuestario y esta ley de emergencia nacional, que lo que va a significar básicamente un desastre para el sector público y la garantía de derechos sociales para las personas. Comienza a moverse las instituciones de este tipo, Daniel. Esperamos que hay una respuesta con respecto a la carta que ellos llevan en el día de hoy a la Cámara. Sí, fijaron un plazo de 15 a 20 días. No se descartan tampoco movilizaciones posibles, según lo que nos comentaban también fuera de micrófono. O sea, un plazo de 15 a 20 días para una respuesta final ante sus demandas y finalmente también no se descartan, como te decía, posibles manifestaciones. Bueno, esperamos que tengan soluciones, que puedan movilizarse, pero siempre a través de sus derechos, pero también aquí hay deberes, derechos y deberes de todas las instituciones públicas del país. Exactamente. Es lo que tenemos hasta esta hora, Ricardo Suárez, 1:00 con 25 minutos. Bien, gracias para Daniel Zunino, periodista del departamento de prensa de Puranoticia.cl. Lo vemos bastante resfriado, Daniel, así que a cuidarse.
a cuidarse, sí, a cuidarse bastante. A vacunarse también, a la vacuna. Ahora, después del resfrío se tiene que vacunar. Sí, después del resfrío. Bien, pues gracias para Daniel Zunino, periodista del departamento de prensa de puranoticia.cl. Hacemos un alto y ya estamos de vuelta con más Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. 13 horas 31 minutos, faltan 29 minutos para las 14 horas en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Revisamos titulares de esta edición. Hombre muere tras desplomarse cuando se dirigía a centro de diálisis en Quillota. Amenaza de ataque armado en el Colegio Nacional de Villa Alemana obliga a suspender clases. Impactante aviso fue encontrado en un baño del establecimiento. Gobierno del presidente José Antonio Kast ingresa proyecto contra violencia escolar. Se buscará que haya revisión de mochilas y el fin a las capuchas. Gobierno descarta desprolijidad en nombramiento de Aldo Ivani en Salud y afirma que no contaban con antecedentes de 2011. Mujer muere tras ataque a balazos en Cartagena. Una segunda víctima está grave en un recinto asistencial. Ataque armado en La Pintana deja a un sujeto fallecido y una transeúnte lesionada. El hombre de 24 años fue atacado en la población El Castillo. El ex convencional Rodrigo Rojas Vade descartó autoatentado en el ataque sufrido, pero admitió episodios de falta de conciencia. El senador de Renovación Nacional Miguel Ángel Becker confesó que le hubiera gustado mejores resultados en materia de seguridad durante las primeras semanas del gobierno de José Antonio Kast. FIDAE 2026 despega con récord de participación y un potente despliegue internacional en Santiago. Evento tendrá más de 400 expositores de 35 países y la mayor presencia histórica de Estados Unidos. Canciller venezolano arremete contra Kast y enfría opción de retomar relaciones. Iván Gil indicó que hay mucho ruido y poca seriedad. Camión con carga hunde pavimento debilitado por rotura de matriz en arteria de Concón. Hecho ocurrió durante la madrugada de este martes en Avenida Magallanes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció sus amenazas contra Irán y advierte que toda una civilización morirá esta noche. Vamos a la revisión del tiempo a esta hora, tanto en la región como en el resto del país. En Valparaíso hay cielos parciales con una mínima de 11 grados y se espera una máxima de 21 grados. En Viña del Mar también cielos parciales, 11 grados la mínima, 22 grados la máxima. Quilpué, Villa Alemana, cielos totalmente despejados, 11 grados la mínima, 29 grados la máxima. En la zona interior, Quillota La Calera, cielos totalmente despejados, 12 grados la mínima, se espera una máxima de 29 grados. En tanto, San Felipe Los Andes tiene cielos despejados, mínima 12 grados y se espera una máxima de 32 grados. Nos vamos al norte del país porque en Arica y Iquique hay cielos despejados, temperatura mínima de 20 grados, máxima de 26 grados. En tanto, en Antofagasta, cielos despejados, 14 grados la mínima, 21 grados la máxima. Coquimbo La Serena tiene a esta hora cielos parcialmente nublados, con 11 grados la mínima, 18 grados la máxima. En Santiago, cielos totalmente despejados, mínima de 10 grados y se espera una máxima de 29. En Talca, cielos parciales, 10 grados la mínima, 23 grados la máxima. Nos vamos al sur de Chile porque Concepción tiene ventiscas a esta hora con 8 grados la mínima, 20 grados la máxima. Temuco, cielos totalmente despejados, mínima 5 grados, máxima 20 grados. Valdivia también con cielos despejados, pero con una mínima de 8 grados y se espera una máxima de 29. En Puerto Montt, cielos parciales,
10 grados la mínima, 16 grados la máxima. En Punta Arenas, chubascos, 6 grados la mínima, 11 grados la máxima. Revisamos a continuación nuestro portal puranoticia.cl. Información que viene en portada. Camión con carga hunde pavimento debilitado por rotura de matriz en arteria de Concón. El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes en la avenida Magallanes y obligó al corte total de la vía tras el colapso de la calzada producto de una fuga de agua. Tiroteo en el tercer piso. Amenaza de ataque armado en el Colegio Nacional de Villa Alemana obliga a suspender las clases. En otras informaciones, Rojavade descartó autoatentado, pero admitió episodio de falta de conciencia. Gobierno ingresa proyecto contra violencia escolar, revisión de mochilas y fin a capuchas. Proyecto contra peloteros pasa a comisión mixta. Cámara rechazó cambios del Senado. Persecución policial de madrugada terminó con 2 detenidos armados en Recoleta. Mario Farrén lidera giro en Banco Estado. Elimina cobros, impulsa cuenta RUT, Indigital y también refuerza modernización. En otros temas, nos vamos al tema nacional. Violento asalto a Banco Estado en la Florida. Delincuente armado roba 7 millones y huye con apoyo externo. Canciller venezolano arremete contra Kast y enfría opción de retomar relaciones. Mucho ruido y poca seriedad, dice. En deportes, Osorio deslumbra en Dinamarca y seduce a Roma. Su salto a Italia toma fuerza. En el plano internacional, Irán llama a cadenas humanas para proteger su red energética en medio de ultimátum de Estados Unidos. En negocios, Mario Farrén lidera giro en Banco Estado. Elimina cobros, impulsa cuenta RUT digital y refuerza modernización. En espectáculos, decretan arresto nocturno por deuda de pensión alimenticia a Jean-Paul Pineda. Estas son las informaciones que tenemos a esta hora en nuestro portal puranoticia.cl. Vamos con más informaciones. Durante la mañana de este martes, el gobierno del presidente José Antonio Kast ingresó el proyecto contra violencia escolar. El Ejecutivo busca modificar el Código Penal para establecer agravantes por delitos en colegios y condicionar el acceso a la gratuidad universitaria a quienes cometan actos de violencia. Recordemos que esta iniciativa se da en medio de diversos hechos de violencia que han ocurrido al interior de establecimientos educacionales, los cuales han causado impacto a nivel nacional. El presidente de la República, José Antonio Kast, presentó oficialmente un proyecto de ley que tiene como objetivo central combatir la crisis de seguridad en los establecimientos educacionales. La iniciativa legal propone una modificación al Código Penal para instaurar una nueva agravante para aquellos ilícitos que se perpetren dentro de los recintos formativos, buscando frenar la escalada de violencia escolar. El documento será tramitado inicialmente a través de la Cámara de Diputados y se estructura bajo 5 pilares fundamentales. El primero de ellos se enfoca en la facultad de inspección de pertenencias, estableciendo que la revisión de mochilas consiste en la revisión de bolsos, mochilas o pertenencias personales, tanto de estudiantes como de profesores. Como segundo eje, la propuesta gubernamental apunta al fortalecimiento de la autoridad docente. Se busca contar con docentes empoderados que posean la atribución de implementar medidas pedagógicas, preventivas, correctivas y disciplinarias orientadas a resguardar el normal desarrollo de la actividad educativa, el orden en la sala de clases y la adecuada convivencia escolar. En tercer lugar, el proyecto tipifica sanciones por la interrupción de la jornada académica. La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, recalcó que como gobierno deben adoptar todas las medidas necesarias en beneficio de los estudiantes. Sé que debemos adoptar todas las medidas para propender al bienestar, protección y seguridad de los niños, jóvenes e integrantes de la comunidad educativa. Lo digo como madre y como ministra. Nosotros debemos adoptar todas las medidas necesarias para propender al bienestar. Y es por eso que hoy se va a incorporar un agravante de responsabilidad penal. ¿Qué quiere decir esto?
aumentar las penas por los delitos que se cometan al interior de los establecimientos de educación o en sus traslados. Es decir, que no sea la pena menor en el delito que se cometa al interior de un establecimiento educacional. En tanto, la ministra de Educación, María Paz Arzola, indicó que el derecho a la educación se está viendo amenazado por delitos que no deben tener espacio en el mundo escolar. Hoy en día, la educación y el derecho a la educación se está viendo amenazado por la inseguridad, por hechos violentos, incluso por delitos que no debieran tener cabida en el espacio escolar. Desde el gobierno hemos estado trabajando en una serie de medidas para poder enfrentar este problema, y entre esas medidas hoy día estamos ingresando 2 proyectos de ley, uno de los cuales, o en general ambos, pero lo que buscan es recuperar las condiciones de seguridad en los colegios y de esa forma dar tranquilidad a las comunidades educativas, tal como nos están pidiendo. El proyecto que vamos a ingresar, en primer lugar, busca disuadir la interrupción de clases con hechos de violencia. Segundo, busca fortalecer la autoridad y las atribuciones de los colegios para restablecer el orden en el aula. Y tercero, el proyecto busca incorporar en los reglamentos internos de los colegios medidas para poder anticiparse a situaciones de riesgo. En tanto, el presidente José Antonio Kats indicó que hay un antes y un después tras el asesinato de una inspectora en el colegio de Calama. Hay un antes y un después del asesinato de Victoria Reyes en Calama. A todos nos conmovió, a todos nos afectó, nadie podía creer lo que estaba ocurriendo ese día. No solamente la comunidad escolar de Calama se vio afectada, sino todo Chile. Fue un desgarro, fue un dolor profundo en todas las comunidades escolares, y vimos también cómo ese mismo día y al día siguiente aumentaron las denuncias y la preocupación en todas las comunidades escolares a lo largo de Chile. El jefe de Estado recalcó que este brutal hecho es algo que nunca se había visto con tal grado de violencia en el país. Y esto no fue un asesinato, un homicidio, un ataque en una calle oscura, en un lugar abandonado. No, fue al interior de un lugar que todos suponemos seguro, donde van nuestros hijos, nuestros nietos, donde una comunidad escolar convive, se vincula. Fue al interior de un establecimiento educacional. Es algo que nos conmueve, es algo que no habíamos visto con tal grado de violencia en nuestra patria, y tenemos que hacer todo lo posible para evitar que esto vuelva a ocurrir. Aquí no solamente estamos hablando en este caso de un hecho dramático como es un asesinato, también hablamos de lesiones, de agresiones. Tras la rueda de prensa donde se presentó este proyecto, habló el ministro de las Express, José García Ruminó. Escuchemos sus declaraciones. Finalmente nosotros vamos a tener la flexibilidad de ser necesario en caso de que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado nos pidan algún tiempo más, pero sí quisimos ponerle urgencia porque la situación que hemos conocido en estas últimas semanas al interior de establecimientos educacionales en distintos lugares del país amerita a que tengamos una acción rápida, una acción efectiva. La ministra de Educación lo ha graficado de manera muy contundente. Necesitamos que los establecimientos educacionales sean lugares protegidos para nuestros estudiantes, protegidos para nuestros profesores, protegidos para los asistentes de la educación, protegidos para todos quienes participan de una comunidad escolar. Y por lo tanto son medidas bien concretas que esperamos que además sean muy eficaces, contribuyan mucho a restablecer el sentido de protección, a restablecer el sentido de seguridad que debe haber en todos los establecimientos educacionales del país. Ministro, el proyecto de reconstrucción, ¿cuándo se va a ingresar? Y si nos pudiera dar cuenta del trabajo prelegislativo que está haciendo el Ejecutivo por el mismo. Ingreso del proyecto de reconstrucción es una pregunta concreta que debe responder el ministro Jorge Quiroz, el ministro de Hacienda. Estamos trabajando intensamente, se están haciendo todas las coordinaciones, estamos en las revisiones ya finales del texto, pero en esto claramente todo lo que es la operación técnica, todo lo que es la operación de contenido técnico, contenido específico, lo lleva el Ministerio de Hacienda.
Nosotros esperamos que sea muy pronto, porque como lo hemos dicho reiteradamente, este es un proyecto para nosotros estructural. Lo que buscamos a través de él es que la economía pueda crecer no al 2%, sino que lo podamos hacer al 4%, no va a ser de inmediato, no va a ser de la noche a la mañana, pero que necesitamos que las bases de nuestra economía permitan crecer al 4%, porque de esa manera vamos a tener más empleo, vamos a tener una actividad económica mucho más dinámica y también vamos a tener una recaudación tributaria que nos debiera permitir nivelar y equilibrar nuestras cuentas fiscales. Ministro, ¿cuáles van a ser las urgencias? ¿Cuáles van a ser las urgencias? ¿Cuáles van a ser las urgencias de qué? Del proyecto, no quería preguntar por el proyecto de lo que se firmó recién, pero si es que están con reconstrucción. Solo brevemente, si finalmente se va a materializar esta semana o no, usted dice muy pronto, se planteaba que era posterior a la semana digital, por lo tanto debería ser estos días. Repito, eso es algo que debe señalar el ministro de Hacienda. Yo veo un poco difícil que ingrese esta semana. Podríamos quizás ingresarlo el día viernes, pero no tiene mucho sentido práctico, puesto que igualmente tenemos que esperar el día lunes para que se dé cuenta en la Cámara de Diputados o el día martes. Los proyectos, ustedes saben que no se hacen públicos formalmente, por lo menos mientras no se den cuenta, en este caso en la Cámara de Diputados. Ministro, ahora sí, por las urgencias respecto a los dos proyectos que se firman ahora, ¿van a ingresar con urgencia suma, discusión inmediata? Con urgencia suma, con la flexibilidad que corresponda, pero repito que nos interesa mucho que el Congreso pueda analizarlos con el mayor rigor, teniendo el tiempo disponible, pero también con el sentido de urgencia que amerita la situación que estamos viviendo en algunos colegios, que es de extrema gravedad. En tanto, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, también entregó palabras. Escuchemos. El Código Penal establece en su artículo 12 ciertas circunstancias agravantes, como por ejemplo cometer el delito en contra de las personas con premeditación, es decir, que yo he estado hace tiempo ideando este delito. El día de hoy se agregan a ese artículo 12 dos circunstancias agravantes que tienen que ver siempre con la agravación de la pena cuando se comete un delito en contra de las personas. El primero, el número 25 sería ya sea en contra de un alumno o algún integrante de la comunidad educativa en el interior del establecimiento educacional o en su traslado. Y el otro es los delitos cometidos también al interior del establecimiento educacional, pero que dañan la propiedad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo la pena no la voy a poder aplicar en su mínimo, sino que tiene que ser en su máximo. Por ejemplo, si un delito está siendo sancionado con la pena de 61 días a 3 años, yo tengo que aplicar el grado de 541 a 3 años y no el de 61. Entonces, tiene que ver, es complejo explicarlo, trato de hacerlo de la mejor forma posible para que las personas lo entiendan. Lo importante de estas dos agravantes, insisto, es que como Ministerio de Seguridad tenemos que adoptar todas las medidas para proteger a las integrantes de la comunidad educativa, para asegurar su bienestar. Y como señalé, lo digo como madre y como ministra, no es lo mismo cometer un delito en la vía pública, en un entorno donde yo mando a mi hijo a que estudie, a que aprenda. No es lo mismo y no podemos seguir mirando para el lado. Eso es. ¿Cómo se aplica esto en particular? ¿Se aplica directamente a los estudiantes que sean sancionados a través de tribunales? Sí, o sea, siempre tiene que haber un debido proceso y serán efectivamente el Ministerio Público, el querellante, quien defienda esta circunstancia agravante y finalmente los que deciden son los tribunales. Nosotros estamos dando las herramientas para que eso suceda. ¿Cómo se aplica esto considerando que muchas veces en los establecimientos educacionales se trata también de menores de edad, los que están siendo responsables de actividades como estas delictivas? ¿En qué contexto se puede aplicar esto también? Es que las circunstancias agravantes del Código Penal en su artículo 12 son comunes. No es una legislación especial, por lo tanto se aplica también a los adolescentes que puedan cometer delito y a los adultos que cometan el delito al interior del establecimiento educacional. Eso es lo importante y es lo que marca.
Desde la oposición también hubo reacciones. Escuchemos las palabras del diputado del Partido Socialista, César Valenzuela. Estamos viviendo situaciones de violencia al interior de los establecimientos educacionales que son gravísimos y por tanto me parece que no hay que descartar la aplicación de ninguna medida. No obstante, los proyectos que ha anunciado el gobierno tienen problemas. Tienen un problema, tienen un problema de fondo. Porque no estamos viviendo un problema de violencia escolar, tenemos un problema de violencia generalizado en la sociedad chilena. Y además, esto se cruza también con otro problema que es muy relevante, que está muy presente en nuestros jóvenes, que tiene que ver con la temática de salud mental. Los problemas de salud mental no se resuelven revisando una mochila. Y lamentablemente, en los proyectos que ha anunciado el gobierno no tienen ninguna relación con este tema. Detrás de cada episodio de violencia grave que se suscita al interior de los establecimientos educacionales hay un problema de salud mental del cual estos proyectos no se están haciendo cargo. Pero además estos proyectos del gobierno tienen un problema práctico. Se señala que van a haber agentes especiales que van a ser los encargados de revisar las mochilas de los estudiantes. ¿Quiénes son esos agentes especiales? ¿Son los inspectores? ¿Son guardias de seguridad? Si un guardia o un inspector detecta armamento de fuego, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a reducir a los estudiantes? ¿Los va a esposar? ¿Va a dejar que pasen y va a llamar a carabineros? ¿O el proyecto considera derechamente que vamos a tener un carabinero de punto fijo en cada establecimiento educacional? ¿Tenemos dotación para hacer eso? Entonces, lamentablemente, lo que nosotros estamos viendo es que nuevamente llegamos a soluciones fáciles frente a problemas que son difíciles. Y la cancelación de determinados derechos sociales como consecuencia de actos delictuales puede ser una alternativa, pero si nos vamos a poner colorados, nos tenemos que poner colorados siempre. Porque es bien curioso que, por ejemplo, haya personas que puedan articular y configurar verdaderos esquemas de colusión fregándole el bolsillo a millones de chilenos y terminan siendo ministros de Hacienda, y un estudiante que hace un desorden termine perdiendo la gratuidad. Entonces, veamos la magnitud del problema, veamos la magnitud del delito y vamos viendo las sanciones. En tanto, el diputado comunista por nuestra región de Valparaíso, Luis Cuello, también se refirió a esta propuesta. Escuchemos sus palabras. Bueno, hoy día vamos a ingresar, hemos ingresado ya un proyecto de ley, una reforma que busca volver a restaurar, a operar el MEPCO. ¿Y por qué? Porque el bencinazo sigue golpeando el bolsillo de los trabajadores, de las familias chilenas. Y tenemos al frente un gobierno que no escucha. Le hemos entregado una carta al presidente Kast pidiéndole que reactive el MEPCO, que pueda poner fin a este bencinazo, sin embargo no ha escuchado. Y frente a eso, como Congreso Nacional no podemos ser indiferentes y debemos usar todas las herramientas disponibles para poder ir en auxilio y poder cautelar y proteger el ingreso de las familias, el sueldo, la pensión, que hoy se está viendo afectado por la inflación y el alza de los combustibles. Y es por esto que hemos ingresado un proyecto de ley que establece una norma transitoria en la Constitución y que lo que hace es derogar aquellos decretos que establecieron y ajustaron los precios de los combustibles y traspasaron el costo del alza del precio internacional a las familias, y en cambio vuelve a los parámetros que estaban vigentes al 25 de marzo. Esto significa volver a activar el MEPCO, y esto creo que es un deber que lo hagamos, puesto que queda muy claro que el gobierno está más pendiente de poder beneficiar al 1% más rico, al 1% de mayores ingresos, y en cambio le da lo mismo el resto de las familias de Chile, y por lo tanto sigue con este aumento que se va a expresar en la inflación, en la unidad de fomento, y que por lo demás ha significado un enorme beneficio para las grandes empresas y para la banca en particular. Y eso creo que hay que plantearlo como un elemento también de conflicto de interés. Pero lo principal es que esperamos que este proyecto de ley de reforma se tramite prontamente en la Comisión de Constitución. Creo que acá hay una urgencia que tiene que ver con bajar los precios de los combustibles, y todas las medidas paliativas resultan ser medidas parche, insuficientes, mal aplicadas, improvisadas, y que hoy día la gente lo está viendo, y por eso explica también el desplome, el apoyo del gobierno del presidente Kast, que está creando una crisis económica y social. Tal como se ha planteado, la seguridad es un eje principal para el gobierno, una prioridad sobre todo cuando se trata de seguridad de los colegios.
Es por eso que el presidente de la República, José Antonio Cast, firmó el día de hoy 2 proyectos de ley que buscan aumentar la seguridad en los recintos educativos. El primero es un proyecto que trata de escuelas protegidas, el que posee un enfoque preventivo para proteger a las comunidades mediante, entre otras medidas, la revisión de mochilas y bolsos, la prohibición de ocultamiento facial de los estudiantes y la inhabilidad para postular a la gratuidad universitaria en caso de condena. Además, que los docentes cuenten con las herramientas pedagógicas y disciplinarias para mantener el orden en el aula. El segundo proyecto de ley modifica el Código Penal e incorpora como circunstancia agravante de responsabilidad penal cometer un delito en establecimientos educacionales. En este sentido, y de forma paralela al anuncio, el delegado presidencial regional Manuel Millones se reunió con el seremi de la cartera Juan Carlos Klenner y el director ejecutivo subrogante del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso, Claudio Sepúlveda, para trabajar de forma conjunta y coordinar con el fin de fortalecer la seguridad en los establecimientos educacionales y devolver la tranquilidad a las aulas en todas las comunas de la región. Esto además se abordó en el comité policial de esta mañana, encabezado por la autoridad regional junto a las policías con el objetivo de generar un trabajo multisectorial en esta materia. Al respecto, escuchemos las palabras del delegado presidencial de nuestra región, de Valparaíso, el señor Manuel Millones. Hemos tenido una importante reunión de trabajo con el Seremi de Educación y con el director del SLEP de Valparaíso para analizar la violencia en los establecimientos educacionales. Hemos revisado los protocolos que hoy día existen para enfrentar este tipo de hechos, pero además queremos impulsar medidas complementarias que pronto las vamos a dar a conocer. También hemos establecido un cronograma de trabajo para intensificar la labor de distintos actores que son relevantes a actuar. Estamos hablando de las comunidades educativas, pero particularmente de los padres apoderados y también de las municipalidades. Vamos a conformar una mesa que permita abordar integralmente este conflicto y también dar a conocer cómo se van a implementar los proyectos de ley que ha presentado el presidente de la República para hacerse cargo de este conflicto. Sobre este mismo tema, veamos qué fue lo que dijo el seremi de Educación, Juan Carlos Klenner. Como Ministerio de Educación estamos fortaleciendo la coordinación con actores claves, como la Delegación Presidencial Regional, a través de nuestro delegado Manuel Millones y el SLEP de Valparaíso, porque la seguridad en los establecimientos educacionales es una tarea conjunta que requiere una mirada intersectorial. En ese marco, también estamos impulsando nuevas medidas para reforzar la seguridad escolar, con sentido de urgencia y responsabilidad, lo que nos permite responder de mejor manera a las necesidades del territorio y acompañar a los establecimientos con herramientas concretas y apoyo efectivo, resguardando el bienestar y la tranquilidad de las comunidades educativas, para que así todos los establecimientos educacionales sean espacios seguros. En tanto, Claudio Sepúlveda, director ejecutivo subrogante del SLEP de Valparaíso, también se refirió a este tema. El Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso ha trabajado estos últimos 3 años en mesas territoriales, instalación de cámaras de vigilancia y ha fortalecido el trabajo con carabineros, policía y la Fiscalía. En este sentido, el Servicio Local hoy día cree que es muy importante formar parte de esta mesa de manera a poder articular y fortalecer la coordinación con las distintas instituciones y de esta manera prevenir situaciones que puedan vulnerar el correcto servicio educativo que se debe desarrollar en las comunidades educativas. 13 horas con 59 minutos, hacemos un pequeño alto en Hora de Noticias y ya estamos de vuelta a través de puranoticia.cl. Estamos presentando Hora de Noticias. 14 horas con 5 minutos ya en la sintonía de puranoticia.cl. A esta hora estamos en Hora de Noticias, revisando las informaciones más importantes ocurridas en las últimas horas, tanto en nuestra región como también en el país y también la noticia internacional. Vamos a revisar titulares de esta jornada. Trabajadores de Prodemu denuncian sueldos impagos, crisis administrativa y que la ministra de la Mujer aún no los recibe. Hombre muere tras desplomarse cuando se dirigía a centro de diálisis en Quillota.
Amenaza de ataque armado en el Colegio Nacional de Villa Alemana obliga a suspender clases. Impactante aviso fue encontrado en un baño del establecimiento. Gobierno del presidente José Antonio Cast ingresa proyecto contra la violencia escolar. Se buscará que haya revisión de mochilas y el fin de las capuchas. Gobierno descarta desprolijidad el nombramiento de Aldo Ivani en salud y afirma que no contaban con antecedentes de 2011. Mujer muere tras ataque a balazos en Cartagena. Una segunda víctima está grave en un recinto asistencial. Ataque armado en La Pintana deja a un sujeto fallecido y una transeúnte lesionada. El hombre de 24 años fue atacado en la población El Castillo. El ex convencional Rodrigo Rojas Bader descartó autoatentado en el ataque sufrido, pero admitió episodios de falta de conciencia. El senador de Renovación Nacional, Miguel Ángel Becker, confesó que le hubiera gustado mejores resultados en materia de seguridad durante las primeras semanas del gobierno de José Antonio Cast. FIDAE 2026 despega con récord de participación y un potente despliegue internacional en Santiago. El evento tendrá más de 400 expositores de 35 países y la mayor presencia histórica de Estados Unidos. Canciller venezolano arremete contra Cast y enfría opción de retomar relaciones. Iván Gil indicó que hay mucho ruido y poca seriedad. Tiroteo cerca del consulado de Israel en Estambul deja un atacante muerto y 2 heridos. Policía turca frustra ofensiva. Las 14:08 vamos a más informaciones. En Pura Noticia Matinal conversamos con el senador de Renovación Nacional por la región de la Araucanía, Miguel Ángel Becker, quien nos entregó su respectiva perspectiva, del gobierno de Cast en materia de seguridad. Durante la conversación, Becker fue claro e indicó que esperaba más. Sin duda, Camila, que nos hubiese gustado tener mejores resultados. Tenemos alrededor de un 36% de aumento en los homicidios y eso obviamente nos tiene muy preocupados y esperamos que pronto se puedan poder bajar estos índices. La preocupación de parte de la comunidad no ha bajado en cuanto al tema de la seguridad y lo sabemos mejor los que vivimos en la región de la Araucanía, en que estamos en un estado de excepción de hace más de 4 años y que eso realmente nos tiene siempre muy atentos a lo que está ocurriendo en distintos sectores. Lamentablemente ha habido una situación ahí con respecto al tema de la seguridad que yo creo que se tiene que resolver. Yo espero que el presidente tome las medidas pronto, como por ejemplo el Seremi de Seguridad en la región fue nombrado hace pocos días y en ese sentido creo que se perdió un tiempo maravilloso para poder haber estado avanzando en los distintos temas, pero yo espero ahora que sí se puedan tomar las medidas y adoptar todos los cursos de acción a propósito de poder sacar adelante las ideas y proyectos que tenemos en relación al tema de la seguridad en nuestro país. Senador, usted lo decía, ¿cierto? Durante este último mes, ¿cierto? José Antonio Cast asume el pasado 11 de marzo la presidencia de nuestro país. Y es justamente donde este último mes que hemos visto este incremento en los homicidios y en los crímenes violentos a nivel nacional. Lo estamos viendo en la región metropolitana, lo tenemos también acá presente en nuestra región de Valparaíso y en distintos puntos de nuestro país, lo que sin duda llama la atención, ya que era la principal lucha, por decirlo, de este gobierno. Y usted también lo mencionaba, la demora que ha tenido el nombramiento de los Seremis también llama la atención, ya que las elecciones, ¿cierto?, son el mes de diciembre, hubo 3 meses aproximadamente de preparación, porque es una tónica que lo estamos viendo en distintas regiones. Acá en la región de Valparaíso, por ejemplo, recién fue ratificado durante este pasado lunes el Seremi de Seguridad en nuestra región, lo hemos visto, ¿cierto?, en distintos puntos, lo cual llama la atención y quizás coincide con lo que pasó en el Ministerio de Seguridad, con la ministra Trinidad Steiner, que también, por decirlo de alguna forma, fue una decisión un poco improvisada. Lo que ocurre aquí, Camila, es que no es fácil armar equipo. Yo fui alcalde 12 años del municipio de Temuco, la capital regional de la Araucanía, y no es fácil armar equipo. Es decir, realmente en 30 días, o bueno, tomando en consideración
desde el triunfo del presidente Kast pudiera ser que fuera un poco más tiempo, pero no es fácil. Me refiero a que uno puede tener una lista de personas, posteriormente por algún motivo específico, esas personas, algunas de ellas se caen, siempre se quiere nombrar una persona que ojalá se quede en forma definitiva por los 4 años para darle continuidad a un trabajo serio y responsable en relación a este tema. Entonces, en ese aspecto, yo creo que tenemos que terminar con los nombramientos y dar vuelta a la página con respecto a ese tema y ponernos a trabajar en lo que la gente quiere. La gente quiere poder salir de su casa y no tener que temerle a los delincuentes que están actuando en todos lados del país. Así es que yo creo que ya estos nombramientos están terminados. La ministra Steiner, que ha estado un tanto cuestionada también, el presidente la ha ratificado, la ha defendido y me parece bien. Ayer el director de la PDI ha venido a dar su explicación con respecto a la situación de la prefecta Peña, y yo espero que con eso el tema quede zanjado y podamos seguir adelante. Yo creo que francamente que el país merece una dirección más clara en respecto a eso. Bueno, senador, usted tiene mucha razón en lo que dice. Es bastante difícil armar equipos. Me imagino cómo debe ser a nivel de gobierno si uno en un trabajo común todos los días lo que más cuesta precisamente es el equipo, ¿cierto? El lograr la cohesión en los trabajadores, en que cada uno cumpla su función. Si eso es difícil a nivel laboral en cualquier institución, me imagino cómo lo es a nivel de gobierno, ¿cierto? Que también los nombres tienen que ser bastante estudiados. Tuvimos acá este fin de semana un escándalo con el nombramiento del Ceremi de Salud en nuestra región de Valparaíso, un verdadero escándalo, duró 3 días, así que me imagino lo difícil que es poder nombrarlos y revisar bien cada nombre y que sea apto para el cargo, porque finalmente la gente lo que quiere es vivir tranquila, si esa es la realidad. Más ahora tenemos el cambio de horario, llega el horario de invierno, ¿cierto? Que de alguna forma nos trae un poco más de inseguridad, por decirlo, ya que oscurece tan temprano. Los niños muchas veces se devuelven a oscuras de los colegios, ¿cierto? Los establecimientos educacionales, así que el tema de seguridad es lo más requerido, ¿cierto? Es lo que más pide la ciudadanía, esa es la realidad. Y en todas las regiones, esto es algo que se repite a nivel nacional. Así es. Senador, Así por es. otro lado, lo escucho. El tema de seguridad es básico. Cuando el país tiene seguridad, cuando una región como la Araucanía se logra terminar el terrorismo, vuelve la inversión, vuelve el trabajo, vuelve la tranquilidad, volvemos a las plazas, volvemos a ocupar los espacios abiertos, y en ese sentido se hace más comunidad cuando hay una seguridad y una certeza de poder estar tranquilo en la vía pública. Senador, tiene toda la razón en lo que dice, porque finalmente es eso lo que lleva a la comunidad a la calle, a poder volver a utilizar los espacios públicos. No es solamente algo de seguridad y que no me asalten cuando voy a comprar el pan, sino que es la base, ¿cierto?, para que toda una comunidad pueda vivir tranquila en todo aspecto. Usted también habla de la inversión y del trabajo, con las cifras de cesantía y desempleo que tenemos, sin duda, es un eje importantísimo la seguridad para que las empresas así puedan funcionar de manera adecuada, sobre todo en una región tan golpeada como es la región de la Araucanía. Por otro lado, senador, usted lo ponía en pauta, ¿cierto?, la salida de Consuelo Peña de la Policía de Investigaciones. También una salida bastante que se dio de una forma quizás no tradicional, que hubo algún tipo de confusiones en un principio. Se hablaba de unas rencillas previas que habría tenido precisamente Consuelo Peña con la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, que fue respaldada completamente por el presidente José Antonio Kast, y también lo vemos con la visita a la Cámara de Diputadas y Diputados del director, ¿cierto?, general de la PDI durante este lunes, Eduardo Serna, quien ahí estuvo en la Cámara de Diputados y Diputadas. ¿Cree usted que la salida quizás de Consuelo Peña se podría haber hecho de otra forma, de una forma quizás más políticamente correcta, para que no hubiesen todas estas cuestionantes alrededor? Bueno, sin duda que es probable que la situación de Consuelo Peña, la cual, entre paréntesis, me correspondió conocer, ella era prefecta en la Araucanía cuando yo era alcalde de Temuco, así que no voy a decir que tengo una amistad, pero sí la conozco de hace muchos años. Me parece un súper buen elemento de la Policía de Investigaciones, y que la situación de la salida, claro, normalmente se estructuran los mandos a finales de diciembre, es así en las Fuerzas Armadas y en las policías, se estructuran los mandos a finales de diciembre para enfrentar el desafío del año que viene, en este caso
Consuelo Peña debía estar trabajando seguramente en la PDI hasta al menos finales del 2026, a pesar que ella ya cumplió su periodo en que por más de 30 años de servicio en la institución. Pero la salida, bueno, ayer lo explicó el director de la Policía de Investigaciones, y él usó sus facultades que le corresponden, que las tiene constitucionalmente, y entonces le pidió a Consuelo Peña que dejara de pertenecer a la Policía de Investigaciones. Si el director nacional de la Policía de Investigaciones determinó que la salida de Consuelo Peña iba a hacer que la actividad de la Policía de Investigaciones mejorara o que mejorar la estructura para poder sacar adelante el proyecto de seguridad y de investigaciones que hace precisamente la policía, bueno, está bien tomada la decisión. Yo espero que esto ya también de alguna forma se termine, porque ha costado salir de este estancamiento, y tiene que ver mucho con la seguridad, obviamente. Pues está aquí también en cuestión la ministra Steiner, que yo espero que eso también se termine. El presidente le dio el respaldo, don Eduardo Serna, director nacional de la PDI, explicó la situación. Yo creo que ya es suficiente el tema. La gente quiere que nos pongamos a trabajar en lo que corresponde. Tiene mucha razón en aquello, senador, porque todas estas polémicas finalmente sacan del ojo público, quizás del foco, por decirlo de alguna forma, los temas que son realmente importantes en seguridad, y los ponen en polémicas o en chimuchinas que quizás no es lo más óptimo y no es lo que quiere la ciudadanía. Dimes y diretes de un lado a otro finalmente no nos llevan a nada. Usted también lo decía, que el propio director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, asistió durante este lunes a la Comisión de Seguridad Ciudadana en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde aseguró, cierto, que la salida de Consuelo Peña fue una decisión netamente institucional. ¿Usted quedó conforme con lo expresado por el director de la Policía de Investigaciones durante este lunes en el Congreso? Yo no estuve presente en la sala cuando le correspondió intervenir al director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, pero sí escuché sus declaraciones y las declaraciones de los diputados que sí estuvieron en sala y que participaron de la actividad. Y yo me quedo conforme con la explicación dada por el director nacional de la PDI, y que, insisto, podamos rápidamente retomar nuestra razón de ser en el trabajo que la gente quiere, y que la Policía de Investigaciones también no esté perdiendo el tiempo en reuniones en relación a este tema, sino que simplemente podamos comenzar a trabajar en la seguridad del país, que es lo que nos interesa. Y estos homicidios que han aumentado en un 36%, según escuchaba en una radio en la mañana, yo espero que tienda a la baja lo antes posible, porque ya no es bueno tener esta inseguridad en nuestro país. Más de un 30% sin duda es un número bastante importante, no es menor, ¿cierto? Un aumento de un 30% es una cifra a preocuparse. Senador, y bajo su punto de vista, nos sale acá entre nosotros, ¿usted por qué cree que Eduardo Serna, el director general de la Policía de Investigaciones, le pide finalmente la renuncia a Consuelo Peña, considerando que estaba bien evaluada al interior de la policía, tenía una buena valoración y le quedan tan solo 2 años para poder jubilarse? ¿Por qué cree usted que se toma finalmente esta decisión? Bueno, eso habría que entrevistar nuevamente a Eduardo Serna, digamos. Yo he estado un par de veces con el director de la Policía de Investigaciones, y también me parece una persona criteriosa. Entonces las decisiones, me imagino que cada una de ellas son analizadas en su contexto y en todo lo que corresponde, y yo espero que esta haya sido también una de esas decisiones que tomaron o se tomó de acuerdo a lo que ellos analizaban que era, o que realizaron, que era lo mejor para la Policía de Investigaciones. 14 horas con 19 minutos en hora de noticias en puranoticia.cl. Cambiamos de tema, y es que los sindicatos de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer, Prodemu, denunciaron públicamente el no pago de remuneraciones correspondientes al mes de marzo, acusando desidia de las autoridades y una grave crisis administrativa que mantiene en la incertidumbre a cientos de trabajadores a nivel nacional. A través de un comunicado, las organizaciones señalaron que, a la fecha,
debimos haber recibido el pago de nuestras remuneraciones correspondientes al mes de marzo, acusando además que no existen plazos claros para regularizar la situación. Se nos mantiene en una inaceptable incertidumbre, sin plazos ni un horizonte definido para el pago de nuestros sueldos en el corto plazo, es lo que dijeron. Según el sindicato o los sindicatos número 1 y 2, el problema no radica en la falta de recursos, sino en trabas administrativas que han impedido el traspaso de fondos desde el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género a Prodemu, pese a que la institución cuenta con un presupuesto superior a los 10.379 millones para el año 2026. En esa línea acusaron que la inoperancia e ineficiencia de quienes deben gestionar estos recursos impidan el traspaso de fondos, lo que ha derivado en que más de 400 trabajadores no hayan recibido sus sueldos, afectando su situación económica. De acuerdo con los antecedentes, el conflicto se origina en la aplicación de una norma contenida en la Ley de Presupuesto 2026 que exige garantías para transferencias a entidades privadas. Sin embargo, desde los sindicatos sostienen que esta exigencia fue aplicada de manera errónea a Prodemu, obligando a la Fundación a presentar una boleta de garantía equivalente al 5% de su presupuesto, lo que supera los 500 millones de pesos. La organización explica que Prodemu no compite por fondos mediante concursos públicos, sino que recibe una asignación directa establecida por ley, por lo que afirman no corresponde aplicar dicha exigencia. Incluso aseguran que la Dirección de Presupuesto, DIPRES, habría señalado que esta obligación no es aplicable en este caso. Pese a ello, los trabajadores garantizados acusan que otros organismos han mantenido una interpretación contraria, lo que ha paralizado la transferencia de recursos y, consecuencia, además, el pago de remuneraciones. La Fundación, que depende del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, cuenta con cerca de 450 trabajadores y presencia en todo el país, desarrollando programas de capacitación y apoyo dirigidos a mujeres en situación de vulnerabilidad. Y solo el 2025 la institución alcanzó a más de 50.000 participantes en sus distintas iniciativas. En este contexto, los dos sindicatos de la Fundación advirtieron que la crisis no solo afecta a los funcionarios, sino también a la continuidad de los programas sociales que ejecuta Prodemu en el territorio. Las organizaciones también cuestionaron duramente a las autoridades de los Ministerios de la Mujer y Hacienda, además de otros organismos involucrados, acusando falta de coordinación y empatía frente a esta situación. Además, rechazaron versiones que atribuyen responsabilidades a los propios trabajadores, defendiendo la legalidad de sus contratos colectivos y advirtiendo que este tipo de declaraciones solo desvían el foco del problema original. La presidenta del sindicato de Prodemu, Fabiola Kaila Rojas, entregó declaraciones a puranoticias.cl. Les invitamos a escucharlas. El origen de nuestro conflicto es en el año 2025, donde se firma el acuerdo operativo entre Cernamec y Prodemu, donde se prohíbe la rendición de gastos provenientes de nuestros convenios colectivos. Eso nos pone en un punto de conflicto, porque somos un sindicato que llevamos 30 años de historia, 29 años negociando. Por lo tanto, nuestros beneficios son derechos adquiridos a lo largo del tiempo, y así lo han reconocido todos los empleadores, porque todas las administraciones han negociado con nosotros. Luego de esto, también desde Cernamec se nos comienza a pedir una boleta de garantía, ya por los recursos que ellos nos asignan. Sin embargo, nosotros no somos cualquier fundación, somos una fundación del Estado, nacida hace 35 años, donde nuestra función y nuestro presupuesto viene a través de la ley de presupuesto. No somos una institución que participa en un concurso público para tener el presupuesto que obtenemos, sino que se nos asigna por ley de presupuesto. Este año tenemos asignado más de 10.000 millones de pesos para ejecutar y también para pagar los sueldos de los trabajadores, dinero que no ha llegado a nuestras arcas, y hasta el día de hoy, 7 de abril, no tenemos el pago de nuestros sueldos de marzo. Comentar que el día jueves la ministra, fue la primera vez que tuvimos respuesta de ella. Ella se juntó con la Contralora y sabemos que se destrabó este tema administrativo para la liberación de recursos. Sin embargo, hasta el día de hoy no tenemos certeza de cuándo va a ser nuestro pago. Y eso es lo que más nos urge actualmente,
primero el pago de nuestros sueldos y luego ir trabajando por Prodemu en conjunto con el Ministerio para darnos sostenibilidad financiera y programática a nuestra institución. Mira, hasta ahora, respecto al tema de los sueldos, la presión ha sido más bien mediática y política. Hemos acudido a nuestras redes con parlamentarias y parlamentarios y también a nuestras redes en prensa, lo que nos ha ayudado mucho para ejercer presión y así poder lograr el día jueves haber tenido una respuesta, que no habíamos tenido desde el Ministerio más que reuniones con un asesor, pero hasta ahora tampoco nos ha recibido en audiencia la ministra y estamos a la espera de eso para poder tener una conversación seria y profunda de cuál es el futuro de Prodemu y del trabajo que hacemos con las mujeres, ¿ya? Entendiendo que este año tenemos que trabajar con más de 55.000 mujeres a lo largo del país. Nosotros tenemos cobertura territorial de Arica a Magallanes, la Antártica chilena y Rapa Nui. Entonces, son las mujeres las que están esperando ahora. Y por eso nuestra estrategia ha sido esa, presión política y mediática. Y bueno, siempre tenemos guardadas nuevas estrategias para ejercer presión en caso de que la cosa se ponga difícil. Esperamos que no y que el tema de los sueldos se salde esta semana. Ahí escuchábamos a Fabiola Kaila Rojas, presidenta nacional del sindicato de Prodemu, quien estaba dando su impresión de este problema que se ha suscitado en los últimos meses con esta institución del Estado. Vamos de inmediato, cuando ya son las 14 horas con 26 minutos, a echar un vistazo a la página internacional en puranoticia.cl. Irán llama a cadenas humanas para proteger su red energética en medio de ultimátum de Estados Unidos. Tiroteo cerca del consulado de Israel en Estambul deja un atacante muerto y 2 heridos. Policía turca frustra ofensiva. Trump endurece amenaza contra Irán y advierte que toda una civilización morirá esta noche. Gobierno de Javier Milei retira acreditaciones a periodistas y desata acusaciones de censura. En Irán reportan avances en mediación de Pakistán a puertas de vencer ultimátum de Estados Unidos. A escasas horas de que expire el plazo otorgado a las autoridades de Irán, el jefe de Estados Unidos, en este caso el jefe de Estado de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó su retórica bélica este martes al asegurar que toda una civilización morirá esta noche. El líder norteamericano anticipó que en la jornada venidera se experimentará uno de los momentos más importantes dentro de la trayectoria histórica global. Mediante una publicación en sus plataformas digitales, el mandatario sentenció: toda una civilización morirá esta noche, para nunca volver. En su declaración, Trump matizó su postura respecto a las posibles consecuencias del conflicto al señalar que no quiero que eso pase, pero probablemente lo hará. Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, quizás pueda pasar algo revolucionariamente maravilloso. ¿Quién sabe? Desde la Casa Blanca, el gobernante insistió en que el desenlace se conocerá en las próximas horas, calificando como uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo. Trump argumentó que 47 años de extorsión, corrupción y muerte por fin terminarán, aludiendo directamente al tiempo transcurrido desde el triunfo de la Revolución Islámica de Irán en 1979. Finalmente cerró su intervención manifestando que Dios bendiga al gran pueblo de Irán. No es la primera vez que el presidente de Estados Unidos recalca esta advertencia a Teherán, centrada en la exigencia de que Irán garantice la apertura del estrecho de Hormuz. Ya este lunes Trump había sugerido que la nación persa pueda ser arrasada en una noche, mencionando objetivos específicos que incluirían ataques contra cada puente y cada central nuclear del territorio. La escalada de advertencias de Washington ocurre ante la negativa de Irán de ceder a demandas que el gobierno iraní ha tildado de irracionales y excesivas. Este escenario de tensión se desarrolló en un contexto de presión internacional que aboga por una salida diplomática para detener una guerra que ya golpea la economía de todo el planeta. Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán ha respondido con advertencia sobre una réplica contundente en caso de que se vulneren sus líneas rojas.
En el marco de la escalada bélica liderada por Israel y Estados Unidos contra la nación asiática, el gobierno de Irán instó a la ciudadanía a conformar cadenas humanas en diversos puntos de su red energética. Esta medida urge y surge como respuesta directa a las advertencias lanzadas por el mandatario norteamericano Donald Trump. La convocatoria fue difundida a través de sus plataformas digitales por Alizara Raimini, quien se desempeña como viceministro de Deporte y Juventud, además de ser del secretario del Consejo Supremo para la Juventud y la Adolescencia de Irán. En su mensaje, el personero gubernamental extendió su invitación a jóvenes, figuras culturales y artísticas y artistas para que se incorporen a la movilización civil. Según detalló Raimini, la actividad está programada para comenzar a las 14 horas, hora local, de este martes. Respecto al sentido de la manifestación, el funcionario manifestó: nos uniremos de la mano junto a centrales eléctricas de todo el país, miembros de todas las creencias e ideas, para decir que atacar la infraestructura pública supone un crimen de guerra. Por su parte, Donald Trump ratificó este lunes su ultimátum contra Teherán, el cual expira durante la jornada de este martes. La exigencia de la Casa Blanca se centra en que Irán garantice la apertura del estrecho de Hormuz. En este contexto, el líder norteamericano advirtió que el territorio completo puede ser arrasado en una noche, incluyendo ofensivas dirigidas a cada puente y cada central nuclear. El recrudecimiento de las advertencias del presidente de Estados Unidos ocurre ante la negativa de Irán de ceder a peticiones que han calificado de irracionales y excesivas. Mientras la tensión aumenta, la comunidad internacional mantiene sus llamadas a establecer un diálogo que detenga un conflicto bélico que ya ha generado repercusión económica severas a escala global. Un tiroteo registrado este martes en las inmediaciones de la sede diplomática de Israel en Estambul terminó con 3 agresores neutralizados por la policía de Turquía. El balance de la jornada, según informaron las autoridades locales, incluyó además a 2 funcionarios policiales con lesiones producto del enfrentamiento. Mustafa Sipsi, titular de la cartera del Interior, utilizó sus plataformas digitales para informar que 3 individuos que protagonizaron un enfrentamiento armado con agentes de la policía han sido neutralizados. Respecto al estado de salud de los uniformados, el secretario de Estado precisó que 2 de nuestros heroicos agentes sufrieron heridas leves. De acuerdo con los antecedentes entregados por el ministro, los sujetos se trasladaron desde Izmit hasta la capital económica turca a bordo de un vehículo de alquiler. Sipsi detalló además que el perfil de los involucrados, señalando que uno de ellos posee vínculos con una organización que instrumentaliza la religión, mientras que un segundo integrante cuenta con antecedentes por tráfico de drogas. Por su parte, el ministro de Justicia, Akin Kulek, comunicó vía redes sociales la instrucción de iniciar inmediatamente una investigación que llevará a cabo y se estrecha una coordinación con los organismos de seguridad de este país. En cuanto al estado de los atacantes, el gobernador de Estambul, Davut Gül, aclaró que uno de los implicados falleció en medio de la balacera. Los otros 2 sujetos resultaron con heridas y se encuentran bajo custodia de las fuerzas de seguridad, según consignó la información del periódico Cumhuriyet. Desde el Ministerio de Exteriores de Israel emitieron una condena tajante frente al ataque terrorista contra el consulado de Israel en Estambul, valorando la dirigencia de los efectivos locales al frustrar la ofensiva contra la representación diplomática. A través de un comunicado oficial, la Cancillería israelí sostuvo que las misiones israelíes en todo el mundo han sido objeto de innumerables amenazas y ataques terroristas. El terror no nos amedrenta y tampoco nos detendrá. Cabe mencionar que, aunque el consulado permanece cerrado, las autoridades turcas aún no han especificado si el edificio era el objetivo directo de dicha agresión. Vamos a ir de inmediato a el bloque de nuestra tanda comercial y ya estamos de vuelta con ustedes.
Estamos presentando Hora de Noticias. 13 horas con 40 minutos, estamos en Hora de Noticias, en puranoticia.cl. Revisamos a esta hora titulares. Se cae el paro obligado en Valparaíso. Seremi de Transportes afirma que ayudas al gremio asegurarán continuidad del sistema. Trabajadores de Prodemu denuncian sueldos impagos, crisis administrativa y que la ministra de la Mujer aún no les recibe. Hombre muere tras desplomarse cuando se dirigía a centro de diálisis en Quillota. Amenaza de ataque armado en el Colegio Nacional de Villa Alemana obliga a suspender clases. Impactante aviso fue encontrado en un baño del establecimiento. Gobierno del presidente José Antonio Caz ingresa proyecto contra violencia escolar. Se buscará que haya revisión de mochilas y fin a las capuchas. Gobierno descarta desprolijidad en nombramiento de Aldo Ivani en salud y afirma que no contaban con antecedentes de 2011. Mujer muere tras ataque a balazos en Cartagena. Una segunda víctima está grave en un recinto asistencial. Ataque armado en La Pintana deja a un sujeto fallecido y a una transeúnte lesionada. El hombre de 24 años fue atacado en la población El Castillo. El ex convencional Rodrigo Rosas Vade descartó autoatentado en el ataque sufrido, pero admitió episodios de falta de conciencia. El senador de Renovación Nacional, Miguel Ángel Becker, confesó que le hubiera gustado mejores resultados en materia de seguridad durante las primeras semanas del gobierno de José Antonio Caz. FIDAE 2026 despega con récord de participación y un potente despliegue internacional en Santiago. Evento tendrá más de 400 expositores de 35 países y la mayor presencia histórica de Estados Unidos. Canciller venezolano arremete contra Caz y enfría opción de retomas de relaciones. Iván Gil indicó que hay mucho ruido y poca seriedad. Vamos de inmediato a revisar la página de deportes de nuestro portal puranoticia.cl con las informaciones deportivas que están latentes en nuestro país y también en el extranjero. El desahogo de Nicolás Guerra tras marcar su primer gol en Instituto. Hace tiempo que quería anotar. Brian Cortés y su larga ausencia en las nóminas de la selección chilena. Me llama la atención, dijo. Nicolás Jarry, tras romper su mala racha en el Challenger de Madrid, vine a pasarlo bien y reconstruir. Chile Sub-17 va por su primer triunfo ante Colombia en un sudamericano clave rumbo al Mundial. Osorio deslumbra en Dinamarca y seduce a la Roma. Su salto a Italia toma fuerza. Universidad Católica iniciará su recorrido en la Copa Libertadores 2026, enfrentando un desafío de alto calibre, Boca Juniors de Argentina. El cruce entre el elenco de la Franja y la escuadra ceneice está pactado para las 20:30 horas en el Estadio Claro Arena, recinto que vivirá su bautismo en competencias internacionales luego de su inauguración oficial durante el año 2025. El conjunto comandado por Daniel Carnero llega a este entreno continental como con el ánimo muy alto tras la contundente goleada por 6-1 que le propinó a Palestino en el marco de la Liga de Primera. No obstante, el entrenador realizaría 2 modificaciones en la alineación estelar. Se espera el retorno del mediocampista Gary Medel, quien vuelve tras superar una lesión, para ocupar el lugar del lateral izquierdo Nicolás Julier, que lo derivará a que Cristian Cuevas se desplace a esa banda. En tanto, en el centro de la retaguardia, Juan Ignacio Díaz ingresaría en reemplazo de Agustín Farías. De no mediar inconvenientes de último minuto, la formación de la Universidad Católica estaría integrada por Vicente Bernero en portería, Daniel González, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz y Cristian Cuevas en defensa.
Johan Valencia, Gary Medel y Matías Palavecino en la zona de volantes para dejar en ataque claramente a Montes, Clemente Montes, Fernando Sampedri y Justo Gianni. En la vereda opuesta, Boca Juniors arriba al territorio nacional precedido de un triunfo ante Talleres de Córdoba el pasado fin de semana y con un registro vigente de 9 partidos invicto en la Liga de Argentina. El cuadro, en cuanto a los futbolistas chilenos que militan en el club bonaerense, Carlos Palacios quedó marginado de la cita debido a una lesión, mientras que Williams Alarcón iniciará el compromiso desde el banco de suplentes. Este encuentro es válido por la primera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, zona que también integran Barcelona de Ecuador y Cruzeiro de Brasil. Ambos clubes se mantendrían paralelamente esta noche paralelamente a las 20 horas en la ciudad de Guayaquil. La acción de la Copa Sudamericana 2026 arranca este martes para O'Higgins de Rancagua, escuadra que tendrá su entreno oficial en el certamen continental enfrentando a Millonarios de Colombia en un duelo válido por el grupo C de la competencia. El escenario para este compromiso internacional será el Estadio Teniente de Rancagua, donde el pitazo inicial está programado para las 20 horas. Lucas Bagoglio, director técnico del conjunto de la sexta región, ha subrayado la importancia crítica de dejar los 3 puntos en casa durante este debut, aprovechando la condición de local del equipo chileno. Sobre este punto, el estratega de los celestes fueron enfáticos al señalar que en los partidos internacionales lograr que el equipo visitante realmente se sienta visitante es trascendental para conseguir un resultado positivo. Para buscar el triunfo en esta primera jornada, la probable formación de O'Higgins estaría integrada por Omar Carabalí en la portería, Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, Miguel Brizuela y Luis Alberto Pavés en la última línea. Martín Maturana, Felipe Ogaz, Juan Leiva y Martín Serrafiore en la zona media para dejar en el ataque a Francisco González y Arnaldo Castillo. En la vereda opuesta, el equipo de Bogotá presentaría como titular al volante nacional Rodrigo Ureña. Además, destaca en la delegación colombiana la presencia del histórico artillero Radamel Falcao, quien se anuncia como alternativa en el banco de suplentes. Una mezcla de alivio y serenidad experimentó este martes Nicolás Jarry, 156 del mundo, en la arcilla española. El deportista nacional consiguió poner fin a una compleja racha de 13 partidos perdidos de forma consecutiva en el circuito profesional, tras imponerse al local Miguel Damas en la ronda inicial del Challenger 75 de Madrid. El compromiso se definió por un marcador de 6-1 y posterior retiro del jugador hispano. Luego de concretar su paso a la siguiente etapa, el representante chileno compartió sus sensaciones sobre el momento que atraviesa. Vine a este torneo a pasarlo bien y a partir de lograr eso, reconstruir, si se puede, cerrar punto y juego de esta forma. Creo que lo lograré, manifestó el tenista. Jarry también profundizó en las razones que lo motivaron a optar por el cuadro principal del Challenger madrileño en lugar de intentar acceder a torneos de mayor categoría mediante las fases de clasificación. Según explicó, acá me parece que el clima y el ambiente es muy parecido a Santiago y me siento grato. Además, me gusta jugar en clubes donde hay más naturaleza y mayor acogida y cercanía con las personas. Respecto al desarrollo del duelo frente a Damas, el chileno admitió que el estado de salud de su oponente lo obligó a modificar su enfoque psicológico habitual. Sabiendo que él no estaba en las mejores condiciones físicas, uno empieza a tener en mente situaciones diferentes a las acostumbradas. Es complicado, pero creo que supe manejarlo, confesó respecto a la gestión del encuentro ante un rival mermado. Ahora el desafío para Nicolás Jarry será la segunda ronda del certamen, instancia donde deberá medir fuerzas con el suizo Dominik Stricker. El helvético viene de asegurar su clasificación tras derrotar al bosnio Andrej Nedic en un disputado duelo que terminó 6-3, 6-7 y 6-2.
Volvemos a nuestra región de Valparaíso. Es que el gobierno descarta desprolijidad en el nombramiento de Aldo Ivani en salud y afirma que no contaban con antecedentes de 2011. El delegado Manuel Millones atribuyó la controversia a antecedentes de 2011 no detectados, pero evitó referirse al cuestionamiento académico y laborales más recientes. Tras la bullada renuncia de Aldo Ivani Chamorro a la Seremi de Salud de Valparaíso, cargo en el que alcanzó a estar poco más de 2 días, el gobierno salió a explicar los motivos detrás de la decisión adoptada por el médico cirujano de profesión, en medio de una controversia que tensionó el proceso de nombramiento de autoridades en la región. Cabe recordar que la salida de Ivani se produjo en medio de una serie de cuestionamientos relacionados con su trayectoria, los que se instalaron en la opinión pública luego de que Puranoticia.cl diera a conocer estos antecedentes, generando dudas sobre su idoneidad para ejercer el mando de la autoridad sanitaria regional. Fue el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, quien salió a aclarar lo ocurrido, descartando que se tratara de una falta de prolijidad en el proceso y apuntando a la inexistencia de ciertos antecedentes en las revisiones iniciales. No hablemos de falta de prolijidad, sino que en los chequeos que se hacen a toda autoridad, que son fuentes abiertas, no se contaba con ese antecedente del 2011, que fue lo que originó esa bola de nieve que fue subiendo con muchos ex compañeros y gente de ese momento, explicó la autoridad, en relación a las graves acusaciones realizadas por excompañeros. No obstante, Millones omitió referirse a las críticas sobre sus estudios o experiencia laboral, los que sí corresponden a antecedentes recientes. En esa línea, la autoridad agregó que valoramos que haya dado un paso al lado. Ahora él va a usar todas las herramientas del Estado de Derecho para defender su honra y tendrá que acreditar o no aquello, y quienes lo acusaron deberán sostener sus dichos, pero ahora corresponde hacer un nuevo nombramiento. Asimismo, precisó que será él quien debe proponer una nueva terna al presidente de la República, la que será presentada entre este martes 7 y jueves 9 de abril. Cabe consignar que previo a la designación de Ivani, el principal nombre que se trabajaba para asumir la Seremi de Salud era el del médico Jaime Yamet, quien ya había ejercido el cargo durante los gobiernos del expresidente Piñera. Sin embargo, el profesional debía optar entre asumir nuevamente la función pública o tomar una beca para cursar un doctorado, lo que finalmente derivó en la nominación de Ivani. Cambiamos radicalmente de tema, y es que la FIDAE 2026 despega con récord de participación y un potente despliegue internacional en Santiago. Con más de 400 expositores de 35 países y la mayor presencia histórica de Estados Unidos, la Feria Internacional del Aire y del Espacio inicia este martes una nueva edición marcada por innovaciones tecnológicas, alto interés global y el regreso parcial de empresas israelíes al evento aeroespacial. Con una programación que se extiende hasta el próximo 12 de abril, la FIDAE se ha establecido como un núcleo comercial estratégico. En este espacio, los participantes exhiben las innovaciones más recientes del sector, aprovechando una vitrina de alto impacto para la gestión de servicios y productos especializados. En su 24ª versión, la feria demuestra su vigencia global al reportar una ocupación total de su superficie disponible. La convocatoria reúne a más de 400 firmas expositoras que representan a 35 naciones, incluyendo delegaciones de Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Colombia, Italia, India, España, México, Países Bajos, Suecia, Singapur y Sudáfrica, entre otras latitudes. Una de las novedades de esta entrega es la reincorporación de las empresas israelíes. No obstante, su retorno se limita estrictamente al ámbito privado, prescindiendo de un pabellón nacional o de delegados oficiales del Estado de Israel. Cabe recordar que en la edición del 2024, el entonces mandatario Gabriel Boric determinó la exclusión a raíz del conflicto bélico en la Franja de Gaza. Por otro lado, Estados Unidos marca un hito al registrar su despliegue más robusto en la historia de la muestra. Su participación contempla unidades de la Fuerza Aérea USAF y de la Armada USN, sumado a un contingente de 72 compañías de los rubros aeronáutico civil, comercial, defensa y tecnologías especiales situadas en el pabellón estadounidense.
Dentro de los principales atractivos terrestres y aéreos, resalta el F-35A Lightning II, un caza de quinta generación perteneciente a la USAF, catalogado como uno de los sistemas de combate más potentes del planeta. Respecto al ingreso de visitantes, el recinto operará diariamente entre las 10 y las 17 horas. La fase de exhibición comercial, reservada exclusivamente para público profesional mayor de 18 años, se desarrollará desde este martes 7 hasta el viernes 10 de abril. Finalmente, el fin de semana, correspondiente al sábado 11 y domingo 12 de abril, estará dedicado al público general, quienes podrán presenciar las demostraciones aéreas y los diversos atractivos en tierra que ofrece la FIDAE 2026. Faltan 4 minutos para las 15 horas y hasta aquí todo el material preparado por el Departamento de Prensa de Puranoticia.cl. Los principales hechos de la región, Chile y el mundo en todas nuestras plataformas. Tú nos ves, nos escuchas y nos lees en Puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. Buenas tardes. Puranoticia.cl presentó Hora de Noticias